Y déjame para cerrar, digamos, que me parece importante, nosotros estamos insistiendo respecto a esta pérdida de reputación del Fondo Monetario Internacional, es que, ¿qué hacer con el Fondo Monetario Internacional? Porque tengamos en cuenta que un gobierno, un eventual gobierno de un signo diferente al de Javier Milei, algo tenés que pensar, porque es el principal acreedor privado, digamos, multilateral, pero privado. Entonces, casi 60.000 a 65.000 millones de dólares, uno solo. Entonces vos decís, ¿qué vas a hacer con eso? Cuando es diferente, porque son 191 países que integran el Fondo Monetario Internacional, que en realidad tenés que pensar los más importantes, más o menos son 22 países de esos, que serían los que integran lo que se llama ese grupo informal del Club de París, ¿no? Y dentro de ese grupo, Estados Unidos es el que es dominante. Entonces, hay una necesidad para mí, digo humildemente, ya desde este momento, el mundo de la política, decir que se va a renegociar ese acuerdo con el fondo. No esperar, bueno, cuando sea gobierno a ver qué hace. Porque hoy tenés que decir estas cosas. Porque tenés que insistir para construir ese sentido común en la sociedad, diciendo que esto es un desastre por culpa del fondo y además por el culpa de Milei. Pero después Milei no va a estar, Caputo no va a estar, van a estar en sus negocios y entonces vas a tener el tema del Fondo Monetario Internacional. Y entonces hay un grupo de economistas del PJ que ya están estudiando, hicieron un documento, todavía no lo está cerrado, está como en la 10ª versión, muy interesante, respecto a que solamente tenés que reconocer la deuda que te corresponde en términos de la cuota como socio de ese Fondo Monetario, del Fondo Monetario. El resto, que se negocie en otro lado. Que la pague Caputo. Que la pague Caputo. Con una reestructuración a 20 o 30 años, pero que no sea un ancla para cualquier política de desarrollo diferente a esto, que es un desastre. Porque a esta empresaria textil, a este gastronómico, hay que decirle que sabes que ahora estás en recesión, pero en otro gobierno, vos lo que ellos tienen que apoyar es que no le tenés que pagar al fondo, porque si no vas a seguir en recesión y no vas a poder estar. Esto es central. Lo del Fondo Monetario Internacional es un papelón político de ellos, pero entonces eso no tiene que ser después asumido por todos nosotros. Esto es un punto central con el Fondo Monetario Internacional. Lo del Fondo Monetario Internacional, que se ha convertido en un brazo político de intervención sobre la vida doméstica en Argentina. La sumisión de los otros países que componen el fondo a la política de Estados Unidos también, ¿no? Porque Estados Unidos tiene el 16% del fondo, tiene el 51%. Sí, pero bueno, todo lo que queda en Washington lo maneja Estados Unidos, ¿no? Todo organismo multilateral, digo. Un dato respecto a esto, que es dato del día, está publicado en el Destape. Empezamos a conocer la letra chica de la revisión del acuerdo. Y en la letra chica el gobierno se compromete a restringir, eliminar, limitar el acceso a la asignación universal por hijo. Es decir, que a partir de octubre, porque aparte está establecida la fecha, después de las elecciones, el gobierno se compromete con el fondo, que le acaba de otorgar otros 2.000 millones de dólares, parte del mismo acuerdo, pero es plata que se sigue sumando a la bola de deuda. El gobierno argentino se compromete a hacer a partir de octubre lo que hasta acá no hizo y le permitió mantenerse a flote en términos de electorabilidad de los sectores populares. Ayer vos lo mencionabas en tu editorial en el programa, dicho sea de paso, felicitaciones por no solamente por la audiencia, por el número, sino por el contenido del programa, que fue muy atractivo. Pero en el editorial vos mencionabas esta pregunta y aportabas algunas respuestas a la pregunta que se hace hoy en la política. ¿Cómo es que Milei sostiene electorabilidad e incluso puede sacar pecho diciendo que bajó la pobreza cuando todos los índices económicos darían indicios de lo contrario? En parte está la manipulación del INDEC, en parte que subió el valor, la asignación que se le otorga a las familias. Se comprometió con el FMI también a cambiar la canasta de inflación. Exactamente. También después de las elecciones. Exacto. Todo eso va a ocurrir después de las elecciones. Con lo cual, vamos a una estafa electoral pura y dura, digamos. Va a llegar al momento de las elecciones con algo más de plata en el bolsillo de sectores populares que inmediatamente después lo van a perder. Lo van a sacar. Ahora, el tema es ¿cómo llega esta información a esos damnificados? A ese nuevo conjunto de... Viene habiendo muchos colectivos damnificados. Bueno, ese nuevo conjunto de damnificados, ¿cómo llega? Y ahí está el otro elemento que mencionaba Alfredo, que son las dos Argentinas.
está sobre representado en los medios de comunicación los sectores medios altos y altos. Sobre representado. Es la Argentina que batió récord de patentamiento de autos 0 kilómetros en julio. 42% subió. Es el dato del que se toma, no sé, Kirno, mientras establece la timba, la tasa y demás, dice, no, pero fíjate lo bien que va la economía. Si 42% subió el patentamiento de 0 kilómetros, ¿cuánta gente compra 0 kilómetros? Es un recorte muy específico de la población. La gran mayoría no lo hace, no puede, no tiene posibilidad. Porque, entre otras cosas, está muy limitado el crédito, porque el crédito está encarecido justamente por las políticas de Toto Caputo para mejorar sus negocios. Ahora, esas dos Argentinas no están exhibidas ni siquiera como una contradicción. Está exhibida la Argentina que necesita el gobierno para mostrarse electoralmente invencible. Y ojo que la invencibilidad juega en un proceso electoral. Cuando un gobierno que todos crean que va a ganar. Cuando un gobierno se muestra, ¿no?, ganador, juega. Ningún político llega vencido a un proceso electoral. El primer consejo que te da un asesor de campaña: créete que vas a ganar. Y si no te lo crees, hacé creer que sí. Claro. Si no, ni participes, ni te presentes, porque te van a llenar la cara de dedos. O sea, no tiene ningún sentido. Hay una posición ganadora que el gobierno mantiene, más allá de que los datos incluso lo pueda contradecir. Y se monta sobre aquellos elementos que le dan justamente aire a esa imagen. Nico publica el fin de semana una encuesta donde lo muestra muy sólido a Milei en aquella franja etaria que integra el 50% del padrón electoral de la Argentina. Son muchas personas, muchos jóvenes. Bueno, ahí hay un elemento central que tiene que ser desarmado contando lo que pasa. Bueno, lo que pasa. Hay que ver el otro jugador cómo juega. Claro, quiero ir a la denuncia de Ari y pegarlo. Ahora vamos a publicar la nota porque tenemos la denuncia completa que se hizo contra el presidente del Banco Central. Repito, el presidente del Banco Central, el otro día, socio del ministro de Economía. Recuerden que iban a cerrar el Banco Central, después iba a ser independiente, qué sé yo. Pusieron un socio del ministro de Economía y el otro día, a la hora que el dólar costaba 1.380, vendía futuro. El futuro era fin de mes, es decir, era ese día. Era ese día. No sé si se entiende, ¿no? Es decir, vos decís, ¿cuánto hoy es fin de mes? Sí, ¿a qué hora cierra la jornada? A las 5 de la tarde. ¿Qué hora es? Las 4. ¿Cuánto vale el dólar? 1.380, vendelo a 1.280. Le estás regalando al mercado 100 pesos por dólar. Esos 100 pesos por dólar se estimaron que son una pérdida del Banco Central de entre 450.000 millones y 1 billón de pesos. Es decir, hasta 1.000 millones de dólares puede haber regalado en un día, en una jornada, regalado a socios de Caputo, amigos de Caputo. Es decir, cuando un ministro, un funcionario regala tanto dinero a otro, entra en sospecha. Es decir, bueno, ese otro que te hizo, que ganó la plata, ¿te da algo? Además, nunca se hizo tan obvio, me parece, ¿no? O sea, que faltara un rato para cerrar la jornada y que estuvieran vendiendo 100 pesos menos era una locura. Y Ari Lijalad, bueno, publicó en estos días una declaración jurada. La declaración jurada es un porcentaje de lo real que vos tenés, pero representa, pequeño, es ese porcentaje. Es decir, bueno, el tipo ponele que tiene 60 millones de dólares y dice, bueno, yo tengo 6. Ahora, el año pasado tenías 1, o tenías 2, y ahora tenés 6. Sí. Y no lo vas a explicar. Y además, una empresa, vos decís, ellos dijeron que la estaba cerrada y ahora vale más que antes la empresa cerrada. Sí, para pasar. Si hubiera sabido, lo cerraba el destape. Vale más. Vale más, si lo cierro. Porque no gastás cuando lo cerrás. Sí, pues no vale, pero no ganás, ¿no? No ganás tampoco. Claro. Nada, es todo muy ridículo. A ver, Caputo presentó su declaración jurada 2024 al filo. Sí, tenían hasta el jueves, la presentó ahí en las últimas horas. Tardaron en subirla, pero finalmente la pudimos revisar. Y hay varias cosas. Primero, el dato que estábamos buscando y que lamentablemente lo corroboramos es que tiene el 99,96% de su guita líquida afuera del país. Perdón la exactitud, pero con Laura Carpineta nos divertíamos con los números. El 0,04% de su guita la tiene acá. El mismo tipo que le dice a la gente que saque los dólares del colchón. Sí. El que te dice que use los dólares para comprar fideos, él la guita de su colchón. Porque esta es la guita líquida, aclaremos, o sea, es la guita en cuentas. Él declara más o menos 2.800.000 pesos, o sea, ni siquiera un sueldo de ministro, que gana más un ministro que 2 palos 800, o sea, no declara ni su sueldo acá,
y declara más o menos 5 millones de dólares afuera del país. Ese es como el primer dato interesante. El otro dato interesante es esto que vos decías. Él se presenta como el Messi de las finanzas, un tipo que en el JP Morgan era un tipo importante, un genio en este mundo. El patrimonio total es de 11.800 millones de pesos. Total es casas, terrenos, departamentos, autos, yates, cuentas, acciones, o sea, todo su patrimonio, 9 millones de dólares. Yo sé que es mucho para nosotros, pero no es creíble. Tenía uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Por eso, o sea, no es creíble que Caputo tenga un patrimonio total. Lo mismo que Bausili, que recién lo mencionabas, esa la publicó Franco Mirrás hace unos días. Bausili publicó un patrimonio de 3 millones de dólares. O sea, es realmente joda lo que publican. Tercero es esto que vos mencionabas de Anker. Anker era la consultora donde vienen todos ellos, o sea, Bausili, Caputo, Furiase, varios del equipo económico venían todos de la misma consultora. Cuando iba a asumir como ministro dijo, la cierro. Le pasó las acciones a su hermano Flavio Nicolás Luis, que es uno de los de Caputo Hermanos, que eran los que le pagaban al joven de Revolución Federal para que hiciera los actos contra Cristina. Bueno, está a cargo ese ahora de la consultora, según lo del boletín oficial. Pero la consultora no anda más. O sea, la consultora era Caputo, Bausili y su equipo económico. Todo ese equipo está en el gobierno. Claro. Bueno, Caputo declaró que sus acciones en la consultora valían 21 millones de pesos cuando asumió. Hoy valen 58. ¿Por qué valen más del doble si la consultora está cerrada? Ese es un dato realmente raro. Y para los libros de economía hay que empezar a pensarlo, el rendimiento de cerrar una empresa. Sí, ojo que técnicamente la empresa sigue activa como consultora en emprendimientos inmobiliarios. ¿Pero a quién consulta? Muy onerosos. Por eso, pero... Es una agencia, es un agente colocador de deuda para emprendimientos inmobiliarios, uno muy conocido en la Ciudad de Buenos Aires, el que está enfrente del hipódromo. Ese emprendimiento inmobiliario, que es una mega obra, el agente es Anker, y eso sigue activo, eso se ha valorizado. Por eso, pero siendo ministro, qué sé yo. Después él tiene otras inversiones muy grandes afuera del país en Ancora Investments. Donde también invierte Bausili. Ancora Investment no queda claro si queda en Canadá o en Londres, la sede. Lo que queda claro es que es afuera. Y ahí es muy impresionante porque multiplicó por 20. ¿Por 20? Lo que tiene ahí. O sea, ¿en un año? Desde que asumió. Yo comparé la que presentó para asumir como ministro y la que presentó ahora, que es la última de 2024. Y sí, bueno, un año. Un año y monedas, claro, sí. Un año, 23 y 24. Claro. Y ahí me parece el dato más interesante porque no se sabe en qué invierte Ancora Investments. ¿No? Entonces, hipótesis. Todos queremos saber cómo multiplicar por 20 nuestro capital. Estaba pensando, ¿no? ¿Cómo hace, ¿no? Vos deberías saber. No, por 20. Bueno, un tipo tenía $1 millón y al otro año tenía 20. Y al otro año tenía 400, y al otro año tenía 8.000, va multiplicando por 20. Lo que les decía, tiene algo con las el años. Messi de la finanza. Le va poniendo... Para mí, lo del Ahora, Messi... ¿vos te imaginás? Finanzas propias. Lo del Messi es raro. Si vos sos el ministro de Economía, si vos decidís cuándo sube y cuándo baja, es como tener el diario de ayer y decir, bueno, ahora compro, vendo, hago lo que quiero. Si vos decidís. Para mí lo del Messi de la finanzas se aplica si elude al fisco. En esos términos. Claro. Si no, es una suerte de Picasso de declaraciones juradas. Uno no puede escindir estos movimientos tan raros, esta pérdida tan grande de dinero del Estado, de cómo se enriquece Caputo. Sí. Y después él tiene empresas acá, tiene 2 empresas que también multiplicaron, una por 5, otra por 15, su valor accionario. Que es raro también, porque él teóricamente está dedicado a la economía del país y sus empresas les va fantástico. Y repitamos que esto es lo que declara. Nadie en el mundo financiero cree que Caputo y Bausili tengan un patrimonio, uno de 9 millones de dólares, el otro de 3. Y recordemos que los dos asumieron con causas judiciales muy complicadas. O sea, Bausili... porque siendo en la anterior gestión con Macri, le entregaba al Deutsche Bank, que era su ex empleador, el negocio de colocación de deuda. Seguía siendo empleado todavía. Seguía siendo empleado, había todo un momento de... Por eso es la denuncia. Porque él estaba en el proceso de retiro del Deutsche Bank, pero seguía en el Deutsche Bank y estaba... Y ya era funcionario. Y estaba cobrando el retiro del Deutsche Bank. Esa se la limpiaron para que asumiera ahora. Claro. Caputo tuvo una que era cuando él estaba en el gobierno de Macri,
la ANSES compraba Levax en ese momento, que se las podía comprar directo al Banco Central, pero no, lo usaron a Anker de intermediaria, cobrando una comisión que no tenían que cobrar. También se la limpiaron. Caputo tiene la deuda con el FMI, la anterior, que esa está abierta, pero está ahí contenida en Comodoro Pi. O sea, tienen un sinnúmero de... Y después tenían dólar futuro al revés, que era, ¿te acordás que hicieron una causa contra Cristina, Kicillof, Pedro Vizcay, Vanoli, todo, que en ese momento el Banco Central ganó plata, pero estuvieron 5 años demorando el peritaje. Cuando se fueron a fijar quién ganó con eso, habían ganado ellos porque cuando asumieron devaluaron. Cuando devaluaron. Ahí el Banco Central no cumplió con el dólar futuro que había prometido, pero porque devaluó Caputo. Claro. Y ahí, o sea, hace mucho que hacen esto, así que, qué sé yo, es muy extraño, pinta mucho a la Oficina Anticorrupción, que está realmente... A mí lo que más me mató de los datos de estos días es que gaste un 50% más en intereses de deuda que en jubilaciones. Sí. Y están discutiendo si le dan un aumento de... Y en el veto de hoy, perdón, en un país donde hace 10 años las jubilaciones eran mucho más altas y no se pagaba un solo peso de intereses de deuda, porque eso también te muestra cómo sale la plata de un lugar y va al otro. En 2015 Cristina se va en un país que prácticamente no pagaba intereses de deuda, porque estaba muy pero menos en proporción. Muchísimo menos, y tenía jubilaciones mucho más altas en proporción. Es decir, lo que se fue un proceso de transferencia de recursos de los jubilados, de los trabajadores, de los demás abajo, hacia el capital financiero, que ya lleva 10 años, y por eso estamos donde estamos ahora. Hoy en el decreto de los vetos hay un párrafo que dice que lo veta porque esa plata es para el FMI. Sí, de acuerdo al presupuesto que no existe. Además, de acuerdo a un presupuesto que no existe, porque dice de acuerdo al presupuesto 2025 que no está. El tema es si en algún momento ya no le dejan pasar cualquier cosa. Si estos cambios políticos, estos gobernadores, esta unidad del peronismo, hace que en algún momento ya no pueda hacer lo que quiera. Por ahora hace lo que quiere, todo esto es un escándalo, lo contamos acá y en algunos medios más, no solo acá, pero hay una porción de la población que no se lo entera, claramente. Sí. Mala temporada de vacaciones también, se empiezan a sacar conclusiones sobre lo que pasó. Sí, muy mala temporada de vacaciones de invierno, más allá del título que puso Came. Lo tenemos en la placa 1, estas vacaciones de invierno, que está bueno el cuadro porque compara, bueno, el 2025, pero también tenemos los datos de 2023 y de 2024, porque empieza a pasar esto, ¿no? La base de comparación del año pasado había sido bastante mala. Estamos hablando de una caída del 10,9% cuando comparamos con el año pasado, de nuevo, o sea, un 10% menos de turismo en las vacaciones de invierno comparando con un 2024 que ya era un año recesivo. Si comparamos la cantidad de turistas con 2023, por ejemplo, tenemos ya un quinto menos, es un 21,5% menos, y obviamente no solo es que la cantidad de gente fue menor, sino que también el gasto y la estadía promedio va bajando en ese promedio que vemos en las vacaciones de invierno. Lo de los gastos promedio por turista en pesos yo ni lo vería porque, bueno, no está en pesos corrientes, lo que hay que ver es el cuadrito de abajo, pero es un poco el video ese que vos repasabas en tu editorial de un turismo vacío, porque no es solo las vacaciones de invierno de los turistas nacionales, sino también qué pasa con el saldo turístico a nivel internacional, y ahí lo complementé con la placa 3, que es del Instituto Argentina Grande, y que muestra este dato que venimos ya charlando hace al menos 6 meses, donde ese turismo emisivo, esos argentinos que viajan al resto del mundo, crecen muy por encima de los extranjeros que vienen a nuestro país, y que eso importa muchísimo en ciertas provincias, ¿no? En ciertos puntos turísticos donde no solo eran los argentinos que se iban de vacaciones de invierno, sino también los brasileros que venían a aprovechar la temporada de nieve y un montón de turismo del resto del mundo. Brasileños en Bariloche era impresionante la cantidad que había, claro. Sí, es interesante el reforma. ¿No? Ahora. A Chile irán. Y a Chile. Tenés del otro lado en Chile. Claro. Sí, tenés razón. Mucho más barato. Es interesante el informe de Came, es bastante largo, hace un detalle de cada provincia, y es interesante porque habla de, bueno, una expectativa o que se creía que iba a ser peor, ¿no? Como que la proyección, por lo menos de los comerciantes, era que iba a ser peor. Es un buen título, podría haber sido peor. Sí. Siempre podría haber sido peor. O la mejor caída de la historia.
Gracias, Tano. Sí, es fuerte. A mí me pareció fuerte, sobre todo por los números de los que estamos hablando y también más allá de lo micro, que obviamente tiene que ver con personas y con un sector que depende de las vacaciones de invierno, ¿no? Como dependieron de las vacaciones de verano, que fueron malas para la temporada 2024-2025 y un 2025 pésimo, no solo por el turismo local, sino por el internacional. Lo de Mar del Plata fue un golpe, Es muy triste. fue un golpe mortal. Yo te voy a decir, yo siempre en las vacaciones de invierno me voy unos días, nos vamos unos días a la costa y vamos a las gaviotas. Muy triste. Muy triste. Incluso con la comparación del año pasado. Sí, decís. no, todo muy triste. La comparación, por eso vos está bueno ese 25% respecto al 23. Al Porque 23. Claro, vos le Que fue la veías última temporada cierto importante. dinamismo, el movimiento comercial, los locales, la gastronomía, nada. Vos veías una cuestión de... A mí me sorprende, digamos, qué es lo que piensan los que habitan en toda la costa, ¿no? Claro. Y ¿a quién le echan la culpa, digamos, de lo que están viviendo? Digamos, pero bueno, Bueno, nada, eso es lo que esto tienen las filosófico, eso es lo que existencial. tienen las elecciones de medio término cuando un gobierno asume. A los 2 años todavía tiene la posibilidad de echarle la culpa al anterior. En Mar del Plata es muy fuerte porque además anda mal la pesca, entonces El textil, el pesca, textil, claro, gastronómico, turismo. Está bien, ¿no? pero ¿Qué Mar del temas Plata querés? tiene es un golpe otras tremendo. actividades Un también. golpe tremendo. Hay Además- muchas ciudades y pueblos de todo el país que dependen de estas temporadas, casi exclusivamente. Entonces son situaciones mucho más complejas y ni hablar de los que dependían de un turismo extranjero, digamos, que se manejan dólares, que es Pero mucho hasta más caro. en Capital, ¿viste los datos del cine? Sí. Que hubo 1 millón. ¿Estabas por decir a quién le echa la culpa? ¿Tenés el dato de quién le echa la culpa? Ah. A mí mi padrino se fue de vacaciones el otro día y me decía, ahora entiendo por qué le llaman depresión económica. Era como, y la verdad que sí, es eso, es la muerte, o sea, ves nada, ves cero movimiento. En Mar del Plata, vos decías, hay otras actividades económicas. La que había crecido mucho hasta el 2023 era la construcción. Es el tercer distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, la quinta sección electoral. Y se derrumbó. Es decir, que todas las actividades, las tradicionales, el turismo, Claro. la pesca, la industria textil, habían incorporado la La construcción, construcción. que se derrumbó. Y sí. De modo que el tercer distrito más importante, más numeroso, demográficamente más poblado de la provincia de Buenos Aires, está en situación de depresión económica, con todo lo que esto trae. A mí no me gusta mucho asociar pobreza y delito, ¿no? Pauperización de las condiciones materiales y delito no es automáticamente asimilable una cosa con la otra, pero está probado que la pauperización de las condiciones materiales, bueno, deriva en tasas de incremento de delitos, sobre todo de robo. Y lo que ¿no? hay sobre todo también, Adrián, y está absolutamente estudiado, es una correlación muy directa entre el aumento del delito violento con tasas altas de desigualdad. Que la Exactamente, pobreza es una de las dos partes de la eso- desigualdad, la otra parte son los Bausili y los Caputos llevándose A de eso- apaladas. Exactamente a eso apuntaba. Viene creciendo fuerte el delito que es muy común en zonas donde hay mucha casa de verano, mucha casa de vacaciones, que es el ingreso a casas vacías, que se llevan lo que hay, que en general son casas que no tienen mucho, porque bueno, están equipadas con lo que va sobrando para muchas familias a lo largo de generaciones. Bueno, eso está creciendo mucho. Es un tipo de delito que no califica como un delito violento, porque, bueno, en general son casas vacías, se barretea una ventana, se lleva lo que hay, un microondas viejo, no sé, esas cosas, pero que tienen que ver con insisto, sin asociar delito con pauperización de las condiciones materiales, pero es un tipo de delito de supervivencia. Es eso que, como pasa con los celulares, por ejemplo, que después se venden por el 10% de lo que vale, ¿no? Un celular robado se vende por muy poca plata. Bueno, delitos de supervivencia. Este es muy delicado porque eso después deriva en un reclamo de seguridad que la derecha va a aprovechar en esta campaña electoral por el lado de la mano dura. Es decir, que el propio gobierno, las propias políticas públicas generan una situación crítica en materia de seguridad y después te proponen como solución el empeoramiento ya no solamente de las condiciones materiales, sino de las condiciones humanas de supervivencia. Y ese puede ser el próximo ministro de... Montenegro, que se va a Montenegro. promocionar
con la mano dura ejercida contra las personas Claro. más vulnerables. De hecho, y la campaña arrancó justamente mostrando un Montenegro violento. ¿No? Arrancó con terrible. las racias que se hacían en personas en situación de calle. Pero ojo, porque este juego ya lo vimos y puede funcionar. Justamente por esto que yo mencionaba hace un ratito. Bueno, hay que empezar a generar la narrativa contraria a la que está generando el gobierno, porque el gobierno va a proponer supuestas soluciones que en realidad van a Claro. empeorar el problema. Che, quiero ir a la nota de Lantos que llamó mucho la atención y fue muy comentada este fin de semana sobre el tema de los jóvenes. Sí, que tiene que ver en realidad con un dato puntual en una encuesta. En general vieron que las encuestas vienen con muchísimos datos y a veces el dato más importante es el que aparece en el título. Subió Claro. la imagen, cayó la imagen. Claro. Y hay veces que uno encuentra el dato en un detalle. Y esto pasó con una encuesta que publicó la semana Atlas Intel. Empecemos por aclarar. Atlas Intel es una consultora brasileña que hace, de hecho, este estudio todos los meses. En Claro. asociación con Bloomberg, que es una empresa norteamericana, es decir, acá no entra en juego, no es una encuesta encargada ni por el oficialismo, ni Sí. por la oposición, y que vamos a mostrar primero la placa 3, que es el dato este que me resultó sumamente llamativo, y que si podemos hacer zoom, acá esta pregunta, ¿qué fuerza política votarás en las elecciones legislativas? Y después lo que hace es desagregar el dato por sexo, por edad, por nivel educativo, por región, por a quién votó en el 2023 y por nivel de ingresos. Y cuando uno se va a las edades, encuentra esto, que es que entre los adolescentes y los jóvenes adultos de 16 a 24 años, la Libertad Avanza tiene 43,6% de intención de voto, algo que no es tan llamativo, digamos, como un partido Sí. que es oficialista, está alrededor del 40%, está dentro de lo lógico, pero que Unión por la Patria tiene el 10,2% nada más. Es decir, que la intención de voto a los candidatos de Milei cuadruplica la intención de voto a los candidatos peronistas solo por el genérico, solo con el título del partido, a pocos meses de las elecciones, entre los jóvenes de 16 a 24. ¿Varón y mujer? Varón y mujer. Y lo duplica 44 a 21 entre los de 25 y 34, que es la siguiente. Como decía Adrián, ambas franjas representan la mitad del electorado prácticamente. Todos los que no conocieron el kirchnerismo puro. Bueno, ahí yo en la nota que publiqué ayer en el Destape y partiendo de este análisis, establezco 3 hipótesis, que además creo que son complementarias, que no son exclusivas. Pero antes, quería mostrarte 2 datos más de esta encuesta, también para ver que no es una encuesta particularmente favorable a Milei. Ajá. Veamos entonces la placa 2, que muestra la serie temporal de aprobación. Lo que hace más verosímil este dato. Lo que querés hace, decir. lo que lo pone en un contexto de decir, bueno, esto no es un dato que te lo cuenta alguien que te está dibujando. No es Giacobbe, por poner un Exactamente. ejemplo. Igual cayó muy fuerte Giacobbe, Milei en la última Giacobbe también. A medida que se acerca la elección, hay que ir ajustando también para no quedar muy lejos. Yo de creo lo que van si a él dar le dio los números. 44, debe medir 34. Fíjate Bueno, quién sube porque es el relevo, ¿eh? Fíjate. Ahí hay un dato, ¿eh? Pero volviendo acá, para no perdernos, ahí vemos cómo del mes pasado a este subió casi 4 puntos la desaprobación de Milei en la misma encuesta. Sí. ¿Qué números da que no veo bien? 48 casi a desapruebo contra 45 de apruebo. Y por último, la placa 4, de nuevo, para poner en contexto el dato que vamos a analizar, que es el de que Está bien. 4 de cada 5 jóvenes prefieren a Milei antes que al peronismo. La situación económica es mala para el 60% de los encuestados. Casi el 70% dice que la situación del mercado de trabajo es mala o muy mala. Es decir, es una encuesta que no le ha dado grandes números a Milei, pero donde destaca esto, 4-1 la ventaja de la Libertad Avanza sobre el peronismo Impresionante, en los ese dato jóvenes. es... Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que yo planteo en la nota? La primera tiene que ver con un tema de la edad, ¿no? Por supuesto, son jóvenes que no vivieron los mejores años del kirchnerismo, que ubican toda la experiencia kirchnerista en una gran bolsa que empieza con Néstor Kirchner en 2003 y termina con el Frente de Todos, no deja fuera el Frente de Todos, de hecho es lo que tienen más presente, y le asignan la culpa a ese pasado por el mal presente de ahora. Claro. Ya sea con la narrativa de 20 años de decadencia o con la narrativa de se gastaron todo en una fiesta que no se podía sostener y ahora estamos pagando los Nunca platos. la vemos la fiesta esa nosotros. Nunca se ve, pero esas dos narrativas confluyen en esta especie de echarle la culpa al peronismo de que se esté mal ahora. La segunda hipótesis tiene que ver con ahora.
¿de qué habla el peronismo ahora? ¿Y cómo habla el peronismo ahora? ¿Y por qué eso no interpela a los jóvenes? Y ahí yo creo que el principal problema es que el peronismo se la pasa hablando de peronismo el último tiempo, ¿no? Entonces, si el peronismo no les interesa a los jóvenes para votarlo, menos le va a interesar como tema de discusión política. Y encima, como se habla mucho tiempo del peronismo en el marco de internas, son peronistas hablando mal de otros peronistas. Y eso empeora la situación. Algo que también se vio durante el gobierno del Frente de Todos. El otro día lo veíamos muy puntualmente a Máximo Kirchner, pero no quiero personalizar porque creo que este es un problema generalizado de toda la fuerza. Decir yo no fui. 2019-2023 no fue un gobierno peronista. Y la verdad es que para los jóvenes sí lo fue. Claro. Entonces, imagínate convencerlo de cualquier otra cosa cuando empezás negándoles algo que para ellos es evidente. Bueno, ahí hay un divorcio muy, muy claro. Y después la tercera hipótesis, que está directamente relacionada a esta, es que Milei tiene una propuesta clara y el peronismo no. Una propuesta nítida, que dice, está todo como el culo y hay que tomar acciones muy severas para modificarlo. Mientras que el peronismo no se termina de saber si es el de Massa o el de Grabois, que son cosas muy distintas, si son las nuevas canciones de Axel, en qué consisten esas nuevas canciones. ¿Y por qué la gente mayor sí lo valora? ¿Por qué lo pensás? Porque tiene otras vivencias, porque creo que se conecta a otro lugar. Igual la gente mayor también tenés 50 y 50, ¿no? En casi ninguna franja etaria está arriba el peronismo de La Libertad Avanza, según esta encuesta. Hoy en la provincia de Buenos Aires se los ve más o menos empatados, digamos, en las elecciones. En un distrito que históricamente el peronismo ganaba con cierta ventaja. Sí. Con lo cual el empate, comparado con la historia, es una situación desventajosa. Igual el dato ese de 4-1 es tremendo. Y ahí yo quiero retomar un poco lo que comentaba Alfredo recién sobre el FMI, porque además lo comentamos acá el viernes con Ari, lo comenté en la nota y me parece que está bueno. Yo creo que la idea de plantear claramente que no se puede pagar como están las cosas al FMI es una buena idea y es en el sentido correcto. Yo creo que la manera de plantearlo tiene problemas para conectar con la juventud. En primer lugar, porque estás pensando una negociación razonable con alguien que te está mostrando hoy en día que no es razonable. O sea, mientras el peronismo empieza a decir, bueno, a ver, hagamos números, cuánto podemos pagar, cuánto no, ellos están sacando un documento que te está cagando de arriba de la palmera, perdón por el término técnico. En segundo lugar, porque incluso si se desmenuzara en un 70%, que es más o menos lo que plantea este estudio, la deuda, seguimos hablando de una deuda de más de 20.000 millones de dólares. Vos no querés pagar nada. Es el doble. No es que no quiera pagar nada. Creo que hay que dar vuelta los factores, porque está el tercer problema, que es cómo se plantea esta discusión. Si vos planteas esta discusión en términos de cuota, que es un término que te impone el FMI, de auditoría independiente, que es un término que te impone el FMI, de solicitar formalmente la revisión se parece muchísimo discursivamente a lo que planteaba Guzmán y Alberto en el Frente de Todos. Es decir, es una discusión que se da en los términos del FMI, cuando creo que para reconectar primero con la sociedad, lo que hay que hacer es demostrar que hay una ruptura clara con eso, ¿no? Después, en todo caso, uno se puede sentar a negociar, pero primero tenés que representar para negociar. Lo hablaba con un amigo el fin de semana que leyó mi nota y me quería discutir. Yo decía, tenés que poner que no podés no pagarle nada al FMI. Tenés que negociar cuánto y en qué condiciones. ¿Vos lo querés ir vos con tu valijita a Washington, sentarte a negociar ahí? O en todo caso que los tipos te vengan a decir, che, sentémonos a hablar y vos le digas, vení, y juntar 1 millón de personas en la calle afuera y negociar en esos términos. Digo, empezar a volver un poco la discusión que hubo entre Alberto y Máximo, se quiere, en ese momento. Máximo le decía, aunque sea, no lo pongas como una buena noticia. Bueno, y es que ahí está lo último que comento en la nota y que cierra toda esta historia. El gobierno del Frente de Todos implementó el aporte a las grandes fortunas. Y fue un proceso absolutamente virtuoso. Porque abrió un debate que no estaba abierto, porque ese debate fue exitoso y fue una medida muy apoyada por la gente. Porque luego se implementó relativamente bien y con eso se pagaron viviendas populares, se construyó un gasoducto que es clave y demás. Cuando el peronismo ahora dice 2019-2023, yo nada que ver, se desentiende de lo malo, pero también de lo bueno, que es lo que serviría para poder empezar a explicarle a la gente, a los más jóvenes sobre todo, por qué el peronismo es distinto que lo que ellos creen que es el peronismo. Entonces creo que hay que empezar a hacerse cargo de lo bueno y de lo malo y retomar ese perfil, porque hoy estamos en un mundo que se está polarizando cada vez más, que de un lado tenés a los supermillonarios y a los partidos políticos que defienden a esos supermillonarios que están yéndose cada vez más al autoritarismo de derecha, fascista, neoliberal. Y del otro lado un montón de gente que no está encontrando una representación clara.
Y obviamente, para mí, el peronismo tiene que buscar representar a eso. No hay otro lugar hoy en día donde ubicarse. Y lo tiene que hacer en el lenguaje de esa gente y no en el lenguaje ni del Fondo Monetario Internacional, ni de la Libertad Avanza, ni de ninguno de los interlocutores que tiene. Por eso ahí, tomando un dato muy fuerte, que es ese 4-1 entre los jóvenes de la Libertad Avanza del peronismo, tratar de partir de ese dato para encontrar un diagnóstico que sirva para mejorar la situación. Y además no ser tibios en los lemas de campaña, ¿no? Porque los lemas de campaña son horizontes. Digo, Milei asumió diciendo dolarización, voy a prender fuego el Banco Central, y acá lo tenés interviniendo en futuros y pasando las ganancias del Banco Central al Tesoro. Digo, haciendo lo que se hace siempre, pero con un horizonte claro que es el de profundizar la bimonetariedad, de profundizar todos esos cambios estructurales. Entonces, no hay que ser tibio en los momentos de la campaña electoral, porque si no podés convocar con algo que te mueva un poco, y después, obvio, la gestión es difícil, de todas las cosas que ya se saben, pero mínimo plantea un horizonte que sea un poco más convocante. Que caliente un poco. Hay un Exacto. problema Revisar la cuota no calienta a nadie, digamos, ¿no? hay un problema que es que Es muy complejo. al peronismo no le funciona más la plasticidad táctica, lo que Toto Ibáñez bien califica como peronismos. Siempre el peronismo ofreció muchos peronismos para conectar con una amplia base social de representación. Podía representar el peronismo a la élite económica, a la derecha, al centro y a la izquierda. El peronismo tenía representación para todas las identidades. Pero una conducción clara. Bueno, Uno puede ser elástico tácticamente cuando la estrategia está clara. desde el gobierno es fácil establecer esa multiplicidad táctica porque en definitiva hay una conducción nítida. El que gobierna manda. Lo hizo Menem. Conducía esa plasticidad táctica hasta que en algún momento empezaron las fisuras. No sabía qué era el gobierno era lo que pensaba Menem. Claro. Y había un sector del peronismo Pero con Néstor también era que así, fue amplio claramente. hasta que se deshilachó. Bueno, con esto también hubo un sector del peronismo Claro. que fue hegemónico. Cristina ya tuvo más homogeneidad en el gabinete. Ahora, voy a desclasificar una cosa, pido disculpas a los autores. Bueno, pero no es malo, no vamos a entrar en ningún problema. Hay un grupo de sociólogos que están trabajando, haciendo trabajo de campo, en un trabajo que lleva tiempo y es muy interesante, y lo están terminando ahora, que es sobre la hegemonía antiperonista. Ellos plantean como hipótesis que hay una novedad política en la Argentina, que hay una hegemonía antiperonista. Por eso no se puede ir al balotaje, por eso hay que ganar en primera vuelta. El antiperonismo siempre disputó mayorías con el peronismo, pero había una franja del centro que no se autodefinía como antiperonista, no era gorila, al mismo tiempo tampoco tenía identidad peronista nítida, y era la que definía esta circunstancia entre dos minorías intensas, la peronista y la antiperonista. Bueno, esta hipótesis de trabajo de este grupo de sociólogos que hacen trabajo de campo y que lo están terminando, no quiero arriesgar las conclusiones porque están en elaboración, pero lo que empezaron a ver es que en estas franjas etarias que representan el 40% del padrón electoral, hay una hegemonía antiperonista, que deriva no de un solo hecho, naturalmente, no es que hay un solo reproche al peronismo, sino que hay una multiplicidad de reproches, que van desde las ventajas circunstanciales que en muchos barrios se le asigna al peronismo al puntero del barrio, dicho de otra manera, lo que parecía folclórico disgusta muy severamente, esa cosa de que el puntero consigue el turno en el hospital que el resto de los vecinos no. No estoy hablando de choreo a gran escala, estoy hablando de ese tipo de ventajas que en un país con tantas carencias todo se vuelve severo y grave. Toda ventaja se vuelve severo y grave. No es lo mismo la ventaja que tiene Toto Caputo para hacer millones de dólares a sola firma, él decide los millones que gana. Un turno en un hospital. Que un turno en hospital. No es lo mismo. En términos de país, digamos, que Caputo firme 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y 12.000 millones los timbee, como pasó. No, ya se timbió los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Bueno, esa es una corrupción a gran escala. Pero en el barrio empezó a ser mucho más severa esa, no sé si llamarlo corrupción, esa degradación, esa degradación de la representación más palpable, más plausible, es la que impide que, por ejemplo, se pueda hacer militancia territorial en el sentido clásico. Lo contó Pitu Sabaterra cuando vino acá y todavía no era candidato, después aceptó su candidatura y decía, mira, Pitu Sabaterra tiene toda una vida de militancia, o por lo menos
le ha dedicado los últimos 20 años de su vida a militar territorialmente. Dice, yo no puedo ir a tocar el timbre porque me putean. Y me echan en cara. Lo de Alberto, la pelea de Cristina con AC, me echan en cara todo. Y sobre todo la del puntero. Bueno, ahí hay un tema muy severo que hay que resolver, que es la reconexión, ya no en términos tácticos de representación, sino definir qué es lo que representás. ¿Qué sos vos? ¿Sos parte del sistema? O sea, vos lo que aspirás es a representar a los sectores populares, pero dentro de un sistema que los ha llevado a una situación de pauperización. Bueno, sos eso. Ojo, sos el radicalismo en algún punto, porque el radicalismo es eso. Y esto yo sé que se van a ofender Tengo mucho. algunos matices. Bueno, yo sé que se van a ofender mucho, pero sos el radicalismo, porque el radicalismo ofrece eso. Dentro del sistema, alguna corrección. A ver, mete un poquito. No, por ahí seguís, por otro lado, pero no sé. Para mí hay un riesgo varias serio cosas. de la radicalización en el sentido ¿Cómo? del radicalismo, En el mal sentido. del peronismo. No, me parece que hay un aspecto que se le pone demasiado énfasis en la culpa de lo que pasa en dinámicas sociales al peronismo. ¿Y sí? No, hay dinámicas sociales que exceden al peronismo, hay corrientes internacionales, qué es lo que pasa con la juventud, qué pasa con las redes sociales. No es el peronismo, digamos, y a partir de ahí hacer la interpretación. Hay una cuestión vinculada con los jóvenes, y no solamente en Argentina, históricamente. Digamos, cuando eras joven, ¿qué eras? Eras rebelde. ¿Y en qué te identificabas? En los que eran rebeldes. ¿Y quién eran rebeldes? Los que desafiaban a lo que es el discurso convencional. Hoy es Milei, acá. Y puede ser otro, ¿no? Cristina también desafía a los poderes tradicionales. Y también tiene una juventud que la sigue a Cristina. ¿Por qué? Porque es la juventud, históricamente, y aparte está demostrado que la juventud, ¿qué es lo que quiere? Es rebelde. Siempre hablamos en general, en promedio, ¿no? Es rebelde. ¿Y en qué se identifica? En su momento se identificaba con la izquierda. En otro momento se identificó con el peronismo, y si querés, con un peronismo de centro-izquierda o de izquierda, como quiera decir. Bueno, hoy se identifica con alguien que dice todo es una porquería. Entonces, como antes decís, bueno, el sistema, antes era el sistema no funciona, el sistema capitalista no funciona. Y entonces había un sector que era de la juventud que se sentía identificado. Y hoy se siente identificado con la ultraderecha. ¿Qué es lo que dice la ultraderecha? Dice, nada sirve, todo lo que fue pasado, no importa si tiene una elaboración teórica, si lo llama a Rothbard, si lo llama a Hayek, ya eso no le importa. Pero ¿qué es lo que se identifica con la juventud? Alguien que dice, hay que romper todo. ¿Qué es lo que decía la generación del 60 y la del 60, los jóvenes? También hay que romper todo. Que venga lo que nunca estuvo. Y hay que modificar el sistema. Esto es lo que. Pero es exactamente lo que planteo. No. Si vos lo que vas a proponer es continuidad del sistema, estás jodido. No. Entonces, por eso yo le incorporaría una cuarta hipótesis, eso, que es a nivel de la rebeldía. Hay una cuestión de la rebeldía y cómo capturar la rebeldía de la juventud. Y puede ser a nivel discursivo, si querés, o es a nivel de propuestas. Y yo creo, y no para entrar en polémica y seguir, bueno, la del Fondo Monetario Internacional es una bandera para marcar que vos te estás enfrentando a todos los poderes, y a todos los poderes locales e internacionales, vinculados Ahora, con el Fondo Monetario ¿se murió la Internacional. lucha de clases? ¿No se Estoy de habla acuerdo más que igual, alguien con- tiene la que te sacaron a vos? Todo lo contrario, además, cada vez es más clara la lucha de clases, cada vez es más clara en términos de una concentración de la riqueza muy, muy, muy explícita, donde ya no es que el rico es el pyme que tiene una Amarok y labura todo el día. No, el rico es alguien que no labura, ni él labura, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos de los hijos van a laburar nunca en su vida. Entonces, para mí es muy loco porque es como cada vez queda más expreso la lucha de clases en una clase re mega concentrada y una gran mayoría, pero bueno, dentro de esa gran mayoría tenés gente que defiende a una minoría así porque siente que porque tiene una casa propia es parte de los ricos. La lucha de clases sigue, pero la están dando solamente los de arriba. Como dijo Warren Buffett. Digo, como dijo Warren Buffett hace ya 20 No, pero años. quiero decir, pero no que está están en el- ganando. no es parte Y del ganaron análisis. ya. Lo que digo es que no es parte del análisis, aparentemente. Es que un punto, creo que esto va a ser un podcast sobre eso, casualmente, te lo recomiendo. Pero creo que un punto, y yo concuerdo con
con Alfredo, ¿eh? Cuando yo digo que hay que, en todo caso, decir no le pagamos un carajo al fondo, es porque creo que es una postura más rebelde que decir nos sentamos a ver tal porcentaje de la cuota. Pero, perdón, para redondear un concepto, y también estoy de acuerdo con que es algo internacional. El peronismo tiene el mismo problema para hablarle a su electorado como los laboristas en Inglaterra, como los demócratas que quedan en Estados Unidos, que no transaron, digamos, con Wall Street, y como toda la izquierda en Occidente. ¿Por qué? Porque justamente hay una guerra, como en todas las guerras, la desinformación es una herramienta que se utiliza casi más que las balas. Y estamos desde hace mucho tiempo en una guerra en la cual un lado está sometiendo al otro ese ataque y el otro lado todavía no logra articular una respuesta. Y por eso es que se dan estas situaciones en Argentina y en Lo que me y en el planteo resto del es si mundo. la vieja manipulación pública que existió siempre no encontró herramientas lo suficientemente sofisticadas como para ya no solo inclinar la cancha, como decíamos siempre, bueno, jugamos con la cancha inclinada, sino dar la vuelta. Sí, es decir, cambiar bueno, las es reglas muy del juego. difícil escalar si el... pero las herramientas Pero si vos están ahí fijate para que si la todos. figura que concentra una rebeldía, que es Cristina, la pone en presa. No, pero está bien, pero, entonces, pero no, esa figura pero no. concentra una rebeldía para un grupo social y político determinado. Pero no de los Para jóvenes, yo otro- estoy hablando de los jóvenes. No, estoy no, pero hablando está de los bien. jóvenes. No, que no, pueda. pero hay jóvenes en todos lados. Hay jóvenes que sí. Pero sí, pero estoy hablando de a Sí. partir de la hipótesis que plantea y del informe de Nico. Nico dice que Milei concentra a los jóvenes y yo le incorporo el concepto de rebeldía Sí. ahí en los jóvenes y por eso se siente identificado. Bueno, ¿cuál es otra figura que concentraba la rebeldía de la juventud y por eso los Yo jóvenes no que creo que la acompañaban perciban al como rebeldía kirchnerismo? hoy en Bueno, día. pero los jóvenes, escúchame, se escribió durante años que los jóvenes... pasa que Ahora cuando tienen vos haces... 40 años esos jóvenes. No, Alfredo. no, hablemos de la cámpora. uno de esos jóvenes. Hubo movilización. Pero hay un momento en La que... cámpora, hubo la movilización. Bueno, pero hay un Entonces momento que hablamos del dato de que da 40-10, porque si no... Yo no estoy digo, hablando, por eso yo yo no estoy estoy hablando de analizar yo un te hablo dato. conceptual y no numérico. Hay un momento en que ese cualitativo. grupo de jóvenes se vuelve el statu quo y deja de representar a la Eso es rebeldía. la dirigencia. está. Podemos aprender Ah, algo también de lo que está pasando en el resto del mundo. Pienso en Madmani en Nueva York, este candidato musulmán socialista que ganó la interna demócrata para la alcaldía de Nueva York. Digo, los emergentes que está viendo, incluso en la región, vos lo ves a Lula recontra, parándose contra Estados Unidos y siendo parte de todo el bloque con BRICS. Digo, los referentes Jara que... en México, Jara en en Chile, Chile, que es también del o Partido la Comunista. y la presidenta de México. Y acá también. Monteverde. La presidenta de México, Monteverde en Rosario. Digo, los que emergen en esto, un poco en el sentido de lo que decía Nico, son los que tienen discursos más radicalizados, trayectorias más radicalizadas. Radicalizadas en el buen sentido. Radicalizadas no de radical, sino de proponer un horizonte que sea mejor. Yo creo que la gente lo que tiene y lo que muestra la indiferencia del voto, que yo pienso, si yo fuese joven hoy, yo no iría a votar. Si yo tengo 20 años, ni en pedo voy a votar, porque me dan igual. Los veo y digo... La verdad, ninguno me representa, me da igual. Hoy en día no hago eso porque tengo 33 y bueno, entiendo la diferencia si quiero que a Milei le vaya mal. Pero digo, hay una falta de una alternativa concreta. Y una alternativa concreta es una hoja de ruta. Yo voy a hacer esto, yo al FMI no le voy a pagar. Después negociás la cuota, porque es obvio que le vas a terminar pagando algo. Pues es un organismo multilateral, no es que vas a cortar de un día para el otro. Después eso es la gestión en sí misma. Pero a mí decime que no le vas a pagar. Decime que no le vas a pagar, decime que vas a pensar en un proyecto productivo para la Argentina, decime que tu Argentina del 2030 es tal y tal cosa. Y bueno, encantame con algo y haceme parte de un proyecto. Hay más urgencia en representar que en negociar. Sí, Vos podés negociar después, pero representar después ya no. Pero si lo que dejamos dice pasar 3, 4 años más, No, desaparece. pero esperen, porque me parece que estamos hablando de cosas distintas. Cómo se ganan las elecciones es una cosa, y lo que plantea Cande para mí es algo un poquito más profundo que eso, que es cómo reconectás, no con un electorado, cómo reconectás con una sociedad apática, Y que sí. está al borde de la anomia, digamos, que está al borde del que se vayan todos, que es esa circunstancia que más favorece a Milei o a quien lo suceda a Milei, incluso dentro de su propio mandato, porque está en curso la posibilidad de sucesión de Milei dentro de su propio mandato. Es que no es solo el electorado, porque vos tenés que ganar y después tener apoyo para poder hacer reformas de ese calibre, porque si no te pasa Está de bien. nuevo Yo lo que ya lo que digo pasó. es, el gran mérito del sistema en Perú, y yo sí sigo creyendo que el problema es el sistema,
porque es un sistema de poder y negocio. ¿Estás proponiendo un antisistema, jefe de redacción del Destape? Estoy proponiendo una Te quiero revisión. poner tu Es el puesto próximo institucional libro. como para Claro. meterte en caja, ¿no? Estoy proponiendo una revisión integral. ¿Por qué no Por una eso, vos sos demolición de los del sistema? jóvenes de los 70. No, a ver, bueno, no sé, para mí, yo ya saben lo que opino de la juventud, Cande se enoja. Para mí la juventud no es una virtud, es un estado pasajero y pasa rápido. Así que sacralizar la juventud es un tema. Es un comentario medio de viejo meado ese. Por eso. Por eso. Bueno, Yo entiendo que. Ya está, nos vamos, pongan media hora de es que música. yo Esto se entiendo- acabó. No, que yo entiendo que la técnica, la mercadotecnia obliga a sacralizar a la juventud porque son los más dinámicos en consumo. Pero bueno, pienso no lo que es pienso. sacralizar, es analizar lo que No, son no, los está bien, está bien, procesos. está bien. Yo lo entiendo. ¿Por Así qué se te vende la metes en Coca-Cola y esto? se ¿Por qué vende te un metes policial. Ya ese consiguió el brete? consenso, Murano están todos en contra de él. Perfecto. ¿Por qué te metes en ese brete? Si es parte Pero de un no me proceso. meto, es lo que yo pienso. ¿Qué querés? Yo pienso así, me parece que hay un error en... A ver, yo era de los jóvenes que pedían el no pago a la deuda Adrián, externa hace- y un día me acordé aplaudiendo a un presidente que había pagado la deuda externa. Dije, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasé de el no pago a la deuda externa? Fui, tiré piedra, Sí, yo no lo no aplaudí. pago la deuda externa, Vos- levantaba vos te bandera, entregaste gritaba en un rápido. megáfono. Yo no lo aplaudí, incluso escribí en contra de eso. ¿Qué No, pasó? no, a un Mantuve la tipo que había juventud. pagado, no, cuando la pagó Sí. no. Cuando pagó los 10.000 millones. No, Por no, eso cuando lo apla- pagué no. Cuando lo pagó, no lo aplaudí. Lo terminé aplaudiendo después, porque entendí por qué lo había pagado. Digamos. Le dio soberanía económica. Claro, o sea, no, el momento que la pagó lo Ah. puteé también, ¿eh? Ah. Sí, claro. Pero Vos entendés después que yo hace 3 días que vengo vendiendo tu libro y ahora vos te querés salir del sistema. no me... No, yo lo que digo es que, ojo, Me dejás a mí. pero para. Tiranía deja solo. 4.0 refiere a la tiranía de la Internet de las cosas. Y la Internet de las cosas es una novedad absoluta. Es algo que pasa ahora, no pasó nunca antes. Ahí hay un tema que conecta un poco con todo esto, para mí. La herramienta está ahí para todo el mundo. La herramienta, la Internet de las cosas, es una herramienta que está ahí para todo el mundo. Obviamente hay gente que accede con más ventaja a eso. Los que la crearon o los que tienen capacidad de modificar el algoritmo en función de sus objetivos. Pero no deja de tener un componente anárquico, que es que siempre sale una posibilidad de competencia que habilita a otro el uso de la herramienta. Por ejemplo, y lo voy a dar en casos concretos, cuando Estados Unidos invierte fuerte en Facebook, lo hace a través del Departamento de Estado, ¿no? La película que todos conocemos, ¿no? Facebook era un invento universitario, terminó siendo una mega corporación porque Estados Unidos, a través de su sistema de defensa, incluso le pone guita. ¿Y le pone guita para qué? Bueno, para la sociedad de control. La sociedad de control se establece a través de las redes sociales. WhatsApp es una red social, ya lo contamos acá, no es un servicio de mensajería. Y por lo tanto, la capacidad de control que tiene WhatsApp es extraordinario, incluso de manipulación, Cambridge Analytica y compañía. ¿Qué hace China? Arma su propia corporación. Y la pasa por encima a Meta. Claro. Arma TikTok. Ahora, ¿dónde se desarrolla mi ley? Originalmente. En TikTok. En TikTok, sí. ¿Por qué? Porque el sistema no lo quería mi ley. El sistema prefería a otro candidato, lo hemos hablado acá muchas veces. El sí, sistema, sí. incluso el propio Urnequian, un día se paró, habiendo sido el que incubó a Milei, y dijo, yo la prefiero a Pato Bullrich. Igual Milei Obvio, 2017-2018, economista más imitado en la televisión, ¿eh? Por Medio supuesto, tradicionales porque también. el objetivo de Milei no era ser, el objetivo de Urnequian incubándolo a Milei, no era incubar un presidente, era incubar a alguien que Corriera la ventana de Corriera- Overton a la derecha. Que corriera el margen de lo decible exactamente. hacia la derecha. No era que fuese presidente. Ahora, el sistema tiene sus anomalías, tiene sus fallas. De hecho, esta historia que vos contás, Milei es una falla del sistema. cuando trazamos los paralelismos con Trump y Bolsonaro, no es tan solo en cómo terminaron, con fraude, golpe de Estado y demás, sino también cómo empezaron. Claro. Porque a Trump, en la primaria republicana del 2016, antes de ser el candidato, trataron de bajarlo con un montón. Estaba Jeb Bush, estaba Ted Cruz, estaba Marco Rubio, que ahora... a Bolsonaro también me acuerdo que decían, no, Bolsonaro cuando a Lula lo saquen de cosas va a caerse y va a subir uno más racional como Temer. Todo. Temer medía 2 puntos, no se pudo ni presentar, ganó Bolsonaro. Siempre hay una subestimación del outsider por parte del sistema que termina después... Y es exactamente, y con esto cierro, exactamente lo que dice Alfredo en ese sentido. La juventud, que representa la mitad del padrón, es un activo muy importante para cualquiera que aspira a representar. Tiene que hablarle por lo menos a la mitad del padrón.
Y si logra ser hegemónico en ese segmento, probablemente gane la elección porque los demás se fragmentan. Entonces, la fragmentación y la hegemonía en un sector social muy determinado, en una franja etaria muy determinada, que son los jóvenes, es lo que explica el triunfo del experimento Milei, que es único en el mundo, que es un poco la motivación del libro. Hay alguien con muchas ganas de participar en el pase, le vamos a dar lugar porque somos muy democráticos, que es Antonio Aracre, que siempre nos escucha. Y primero le contesta a Nico, dice, ¿cómo me gustaría estar en ese pase para debatirlo con Nico? Está re equivocado, lo que dice un ex peronista es zurdo. Y después cuando hablamos vos no sos peronista, que sos Te un sacaron el Lo único que peronómetro. me falta es que me venga a medir el peronómetro Tony Aracre. bueno. Chicos, cuando quiera, Tony, invitame, hacemos un vivo, pero antes Después mirate- dice el peronismo. mirate Estado de Bienestar, mi podcast, porque ahí tengo argumentos más. ¿Se calentó? Sí, ¿Se no, calentó? sí, ¿cómo Ahí lo me va a dejamos venir hablar con el una peronómetro? hora. Aracre, el asesor de Alberto Fernández, me vienen a correr con el peronómetro. Y después Estamos cuando- todos locos. cuando hablan de El tipo que rebeldía- iba a la Bueno, TV pará. pública. Bueno, a hacer esperá que termino chivo de leerlo. Che, le subió la presión a Nico. Claro, pero un poco de respeto. Cuando aparece un rebelde como Juan Ofelia, lo hacen callar. Ojo, ahí tiene un punto. No, pero toda esta discusión y mi columna del domingo vino a partir del debate que abrieron Juan y Ofelia, todo lo contrario. Yo no sé cómo estos Eso pasa jóvenes por se escuchar de ponen costado y nerviosos. opinar boludeces. Nunca vamos a poder sentar acá a alguien que piense distinto porque lo van a cagar a trompada. No, pero ya tienen. Pero que empiece con argumentos. Está el programa de Ari y el programa de Mariano Martín, para los que piensan. Para los que piensan- Los segmentos horarios son esos, ¿eh? Sí, sí, el sí. horario del puente, a la tarde y a la primera. El rinconcito del opositor. Tu programa, Yo soy Adrián. peronista porque No, para el peronismo hay solo una clase de trinchera. personas que son los que trabajan. No. No, bueno, pero. No, pero venga a hay, discutir a alguien que trabaja. hay un Si punto. no, Ofelia Era el presidente de una empresa. ¿y hace cuántos? Y antes de 2020. ¿Cómo? De ¿Quién? ¿Cómo? 2019. ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué cosa? Pasaron un montón de años. Yo no podría vivir todos esos años sin laburar, ¿eh? ¿Quién no lo Porque ve? no, porque no podés, porque no querés. No, pues no puedo. Ah. Porque esa es la diferencia entre un rico y un trabajador. No, el yo- rico es el que puede vivir sin laburar, el trabajador es el que tiene que trabajar para cobrar un sueldo y vivir. Lo que plantea Aracre, lo que plantea Cande y lo que plantea Nico en algún punto, creo yo hay un punto común, que es, bueno, ¿qué va a aspirar a representar el peronismo, no solamente en estas elecciones, sino en el futuro inmediato? ¿No? Me parece que hay un punto O acá. cualquier fuerza opositora a mi ley, Sí. digamos, Claro, porque Dado Sí, las no. últimas declaraciones de Moreno, quiero representar a los violadores. Y va por un violador para que Tiene lo un voten. timing Moreno para Bueno, Moreno molestar, salió a impresionante. defender otra vez a Villarroel este fin de semana, que fue una de las figuras del fin de semana por la contradicción bueno, con está Milei. sobre representado Moreno. Nadie se No, puede pero hay un equivocar. punto en lo de No, Villarroel. pará. Hay un punto de No, Villarroel. es muy porque- viralizable, ojo que es muy No, y viralizable. hay un problema con esta derecha que no tiene ni Trump ni Bolsonaro, que es profundamente cipaya. Y Villarroel lo que tiene es apelar a ese nacionalismo de derecha, que es algo que le falta a Milei, porque no le mueve la sangre, genuinamente no le mueve la sangre. Entonces, a mí me preocupa el condimento de Miren lo Villarroel. que hizo Villarroel el fin de semana. Porque ahora vamos un poquito más a la rosca, ¿les parece? Porque hay información de fin de semana que está en desarrollo y que puede impactar muy severamente esta semana en el Congreso. Villarroel estuvo en Corrientes, donde hay elecciones ejecutivas. Todas las elecciones son importantes. Las elecciones ejecutivas tienen un plus. Se define quién manda. Y en la provincia de Corrientes, Valdés puso a su hermano como candidato, Ajá. cerrándole la puerta a un acuerdo al gobierno nacional, que fue a Corrientes a buscar el mismo acuerdo que tenía del otro lado del puente, en Chaco, con Esdero. Esdero la está pasando mal, le exigen mucho, de la Libertad Avanza. Valdés vio lo que estaba pasando del otro lado del puente y dijo, no hay acuerdo. Puso al hermano como candidato y fíjense el fin de semana que ¿Se disfrutó. llama Valdés también el hermano? ¿Cómo? Se llama Valdés Sí, también, claro, el hermano. exactamente. Pero, bueno, la figura sigue siendo Puede ser un hermanastro. el gobernador. Y fíjense cómo disfrutó de un lindo fin de semana en Corrientes Victoria Villarroel, la vicepresidenta. En el tape número 1. Bueno, concluyó el hermoso desfile que hubo en conmemoración a la repatriación de los restos del sargento Juan Bautista Cabral a su ciudad de origen, en Saladas, Corrientes. Así que quiero felicitar a todo el pueblo saladeño que hoy me recibió, que hoy recibió a nuestro héroe nacional y que llena nuestros corazones el tenerlo en su tierra natal. Felicitaciones al intendente, al gobernador y por supuesto a todo el pueblo correntino que siempre ha sido valiente y que siempre ha hecho todo, incluso dar su sangre por la nación argentina. La verdad, de todos los vicepresidentes que vimos con Quilombo, nunca vi a alguien que esté provocando tanto al presidente. Le está provoca- caminando el país. Bueno, Valdés
no solamente le dijo que no a un acuerdo al gobierno nacional, sino que es el sexto que falta en esa foto de 5 gobernadores Claro. que lanzaron un espacio político con la decisión expresa de competir electoralmente. Valdés, por esas cosas que tiene la logística, no llegó a tiempo para la foto, nadie cree mucho eso. No. No quiso estar en la foto, pero quiso informar, y lo hizo a través de un comunicado, que él integraba ese dispositivo. Inmediatamente después se da esta visita a Villarroel con la presencia del gobernador. Hay 3 provocaciones en este acto. Primero, la reunión con Valdés. Segundo, cómo Villarroel recorta los momentos de cercanía con las personas, con la gente que la va a saludar, cosa que Milei no puede hacer. Claro. En parte por fobia personal. Milei no soporta el contacto con las No te personas. puede dar la mano porque tiene la carpetita. ¿No? Sí, no soporta el contacto con las personas. La carpetita así como- de apego. Exactamente. Villarroel hace todo lo contrario, se muestra afectuosa, Claro. abraza a chicos, hace todo lo que Milei no hace. Y la tercera provocación es la de los granaderos. Ajá. Ustedes dirán, qué pavada. No. Si hay algo que a Milei lo llenó de orgullo en este periodo de gobierno, además de su caracterización como el primer presidente liberal libertario de la historia, cosa que no hay ningún mérito ahí por las consecuencias que estamos viendo, es que le hayan otorgado un cargo, un rol dentro del cuerpo de granaderos. Eso incluyó lo ornamental, el gorro. ¿A él? Claro, él tiene gorro, ropa, todo como parte del cuerpo de los granaderos. Él, de hecho, Un sastre especial, hubo un sastre ¿Qué especial. dice Petri? 2 veces, no, Petri estuvo de acuerdo. 2 veces estuvo a punto de vestirse granadero para un acto público y 2 veces lo frenaron. ¿Ves? La culpa la No tuvo hay la ropa de maestra su de primer talle, grado. granadero. Perdóname, la ¿Eh? Que culpa... no hay ropa de granadero de su talle. Ay. También le pueden hacer es el No, presidente, yo ¿no? tengo un dato, Pero- yo La tengo un culpa dato la de que tuvo poneme- la maestra de primer Poneme grado. soldaditos de plomo de Víctor Heredia. Si hay va- ropa de su talle, es ropa. A mí me enseñaron de- que para ser granadero tenías que medir más de un 80. No, es del cuerpo femenino, granaderos. ¿Cómo? ¿Él? No, él es del cuerpo de granaderos. La ropa que le dieron, porque Que vuelva Aracre. esto que mencionaba. ¿Sabés la cantidad de cosas que iba a decir yo? Esto que mencionaba. La es miro, verdad. la miro. No puedo. Está bien, Esto que reprímanse. mencionaba es verdad, pero hay cuerpo femenino dentro de granaderos. Se ríe. Es ropa más pequeña. Eh, Yo les doy el dato, después haga lo que No se la, quiera. Pero pará, no entiendo, ¿se la dieron o no se la dieron? ¿Le dieron la ropa de granadero? Femenina. ¿Hay foto? Dentro del cuerpo de granaderos hay indumentaria para hay- mujeres que completa Hay la mujeres indumentaria. granaderos. ¿Tiene Hay el sable mujeres. corvo? Yo no sabía que había Hay mujeres granaderas. Sí, hay dentro Hay del cuerpo de granaderos. Sí, sí. Granaderas. Granaderas. Hay. Creo que fue Cristina la que impulsó que se incorporaran mujeres al Sí, cuerpo hay. de granaderos. Ahí sí hay. Chicos, Sí, pero sí, me sí. están chequeando en vivo. Esto es una vergüenza. Perdón, No puedo perdón. creer. O Pero- sea, Perdón, lo quería. el nivel No de sabía, no Quiero lo sabía. saber Este equipo quién es total. fue la maestra de primer grado de Son unas Milei 25 que más o menos. En el La acto, próxima, ¿por qué no me traen a que en el chequeado acto acá? A ver no si- lo nombró granadero. ¿Cómo? Yo quiero saber quién fue la maestra de primer grado A de mí me Milei, pintaban con carbón y yo le decía, ya soy negro, señorita. y a él no lo pusieron de granadero. Porque ahí está, ahí es la Puede el ser que trauma. haya una frustración, sí. Ahí Yo lo está. que digo es que ese momento fue muy emocionante para él y es lo que raspa Villarroel cada vez que puede. En este acto, si lo podemos ver en el tape 2... Acá dice Aracre Adrián que... ¿Qué? En el tape 2 lo que van a ver es justamente cómo hace foco en toda la recepción que le dio el cuerpo de granaderos. Estamos hablando de que es un homenaje al sargento Cabral, Sí, sí, ¿no? Si Claro. quiere, el exponente más conocido del cuerpo de granaderos. claro. Estoy siendo injusto, tal vez hay otro, no lo sé. Pero por lo menos me parece popularmente es el ¿Querés más que lo conocido. chequee en vivo? ¿Eh? No, por eso hice la aclaración. Yo no conozco otro. Bueno, le regalaron pinturas, le regalaron incluso algunos, no atuendo, no indumentaria, pero sí algunos elementos del cuerpo de granaderos. Villarroel conoce como pocas personas las debilidades emocionales De Milei, y lo provoca. Exactamente. Claro. Provoca su emocionalidad. Porque si uno sigue las encuestas, ve que lo que empieza a generar más fastidio de Milei no son sus políticas económicas, curiosamente. Deberían serlo, porque en definitiva Claro. es lo que provoca el daño masivo, sino sus actitudes. Es lo que empieza
entre sus propios votantes a erosionar la base electoral. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que está trabajando Villarroel, la emocionalidad de Milei. Milei, ¿Lo quiere poner nervioso? decís? exactamente. Tal cual. Lo que quiere se poner- saque. Que se saque. Que se saque Más. contra ella. Más. Que se saque contra ella. Pero Contra ya le ella. dice traidora día por Burra medio, le más dijo, o menos. traidora, burra. Incluso la insultó también. Me parece que esa parte, el momento en el que la insulta, no está viralizado, pero en la conversación en Radio Mitre, en la rural, la insulta también. Ella necesita que la ubiquen en ese lugar, en el lugar de. Además quiere la confrontar víctima. ella, no que confronte con otros. El lugar de víctima es un lugar que Villarroel desarrolló para su carrera política. Esta es, claro, una de malos contra malos, porque después hay gente tentada a tomar partido. Moreno, por ejemplo. No, bueno, si Villarroel es víctima de Milei, vamos con Villarroel. No, para mí es una de malos contra malos. Por Sí. todo lo que representa Villarroel, ya lo hemos dicho, es negacionista de la dictadura, amiga íntima de Videla. Es eso Villarroel. Pero en su rol de víctima, que ella lo conoce, lo desarrolló a lo largo del tiempo, habiendo sido del dispositivo victimario, ¿no? Claro. Habiendo sido del dispositivo Bueno, victimario, pero desarrolló. creó el sistema de las víctimas de... Exactamente. Entonces ella conoce ese rol y Milei no tiene filtros. O por lo menos ella sabe cómo detonarle Claro. la emocionalidad. Bueno, lo que vimos el fin de semana es un hecho político significativo, un gobernador del radicalismo invitando a la vicepresidenta, agasajándola en su provincia después de haberle dicho no a Milei. Viene de hacer lo mismo en Tucumán. Está jugando con 2-4 y una sota ella, no tiene nada, igual... se Pregunta mueve. incómoda. Los 6 gobernadores, grito federal, ¿será finalmente una plataforma ¿Para ella? No estoy hablando en términos electorales, Ah. estoy hablando en términos parlamentarios, porque ustedes no se olviden que esta semana va a haber una sesión, hay que ver si hay y cuándo. Sí. Si hay sesión, podría empezar a darse una serie de disgustos muy severos. ¿Para el gobierno? Entre ellas que se termine de conformar la Comisión Libra. Así es. Y si se termina de conformar la Comisión Libra, ahí va a haber una herramienta que eventualmente puede derivar en una situación institucional que los gobernadores pueden determinar el futuro de Villarroel. Hay un nombre que no mencionaste en esa novela, A ver, Mauricio, claro. que tiene muy buen vínculo con todos esos gobernadores. Una figura clave de ese armado va a ser Schiaretti, que no es gobernador, por eso no estaba en la foto, pero que sabemos que con Macri tienen también un vínculo muy Sí, cercano. La época de Socma. digamos. Trabajaba en Socma. Trabajaba en Socma. Schiaretti trabajaba en Socma. Y que nunca interrumpió sus vínculos con Villarroel. Vínculos que nosotros acá lo contamos el primer día de gobierno fueron siempre la principal hipótesis de preocupación para Javier Milei. La principal amenaza para la posición de Javier Milei era una alianza entre Macri y Villarroel. Y ese es uno de los motivos también por los cuales está tan enfocado en tratar de despojar a Macri de todo poder para neutralizar esa Cuando amenaza. uno se lee en la nota del fin de semana de Diego Genut quiénes están atrás de esos gobernadores, los grupos económicos que están atrás de esos gobernadores, uno empieza a decir, si estos grupos económicos están atrás de estos gobernadores, ¿quién queda atrás de Milei? Y eso es lo que hay que empezar a mirar. Claro. Y también- el apoyo empresario que lo llevó a Milei al gobierno, ¿existe todavía? Bueno, y ahí es donde Milei se recuesta más sobre Estados Unidos. Sobre Estados Unidos. Cuando Claro. le falta apoyo interno, Claro. va a buscar al que puede ordenar a los que no se le están Sí, ordenando. ojo que con Menem pasó eso. El primer gran escándalo que tuvo Menem, el Swiftgate, fue el primer gran escándalo de corrupción que tuvo Menem. Y fue patrocinado por la Embajada de Estados Unidos, en ese momento Terence Todman, fue el patrocinante de esa denuncia. Que es un pedido de coima al frigorífico Swift Exactamente. estadounidense. Era una forma que tenía Estados Unidos de tratar de balizar las privatizaciones porque veía venir que ninguna le iba a tocar a las empresas estadounidenses, ¿no? Por el compliance y lo que ya habríamos hablado. Y sin embargo no funcionó. Al final las privatizaciones fueron para empresas europeas, en su gran mayoría, alguna poca privatización para empresas brasileñas y casi ninguna para Estados Unidos. Bueno, no necesariamente tiene que funcionar. Cuando nosotros contamos acá las operaciones es porque es una noticia en desarrollo. Y cierro con esto. Preguntaba antes, vean quién está, era una pregunta retórica. En la encuesta de Jacobe, la que está creciendo es Victoria Villarroel. Mira vos. Mantiene... Jacobo, que se caracteriza por hacer encuestas que son bien leídas por ese establishment. Exactamente. Yo lo dije medio en broma, medio en serio. Veamos, si Milei baja, ¿quién sube? Se mantiene en buen nivel... Para las encuestas. ¿Eh?
para las encuestas. Bueno, pero es la edición óptica que termina después gravitando en muchos gobernadores, muchos políticos. Hay tantos ¿no? temas que pasan, ¿no? La nota de Javier Slucki donde muestra que después de las elecciones van a bajar el beneficiario de la UH. Sí, es sí, muy sí. fuerte, Terrible. ¿eh? Sí, Es muy sí, sí. fuerte. Y también la contradicción en el informe del FMI, que por un lado, entre los motivos para cambiar la meta de reservas y felicitar es que estaban manteniendo superávit, y después en una nota al pie te aclara que la medición de ellos incorpora los intereses de deuda No, y por lo tanto porque yo tienen déficit. pie de página, en un empiezo pie de a página, pensar en ¿no? el post-elecciones, ¿no? Porque viste que uno siempre piensa que las elecciones van a definir todo, y por ahí no es así. Por ahí las elecciones son más o menos, ¿no? Nadie gana, nadie pierde demasiado. Ahora, ¿qué pasa con un gobierno que va a tener la presión por seguir devaluando, que ya el Congreso no lo va a ayudar tanto, que va a empezar a tomar medidas todavía más antipáticas? Y ahí entra la nota de Hugo con Adamón de ayer en La Nación. Así ¿No? El espionaje a opositores. Claro. Ese es el plan B. Más represión, más espionaje, más apriete, más corrupción. Cuando se le acaban las herramientas legales y legítimas, Claro. este gobierno va a buscar las otras. Lo que está claro, y el que no lo vea creo que se engaña, es el que cree que si este gobierno en algún momento se queda sin mayoría en el Congreso, eso va a ser un impedimento y va a hacerlo repensar su estrategia, su táctica, sus alineamientos. El que crea que perder una elección va a hacer que se cuestione hacia dónde está yendo. Digo, está claro que este gobierno tiene un solo pedal, que es el de acelerar, pase lo que pase a su alrededor. Claro. El tema es qué se hace, qué hacemos los que estamos abajo para ponerle un freno y que ese acelerar no termine con el país poniéndosela contra una pared. Ayer en la charla con Pepe hubo un momento, una reflexión que compartieron respecto a las palabras de Ofelia, ¿no? Para mí las palabras de Ofelia fueron una provocación que se da en el marco de la interna. Tampoco vamos a ser ingenuos con eso. Hay una disputa ahí de posiciones, de candidaturas. No podemos ser ingenuos con eso, seríamos deshonestos. Pero, aún así, formando parte de esa discusión, es interesante, si la extraemos del contexto en el que se da, es interesante la provocación, porque es un poco lo que planteaba también Cande recién, ¿no? ¿Cómo haces para reconectar con aquellos que te desconfían? Les habrá pasado, no sé, en la vida en pareja, ¿no? En la vida emocional, con amigos, ¿no? De repente tenés que reconectar con alguien que te desconfía. Y lo tenés que hacer o porque tenés un vínculo familiar o por, en este caso, pretendés rehacer el vínculo político. Bueno, ahí hay muchos consejos, no voy a dar ninguno porque no me dedico a eso, pero el que viene siendo más efectivo, según está mensurado por los que siguen la estadística de las relaciones políticas, el que viene siendo más efectivo es la honestidad brutal. Es decir, lo que hizo Ofelia. ¿Sí? Claro. La verdad, esto es una mierda, nada de esto me representa, no me pidan que cabecee porque no me interesa. Claro. Ese tipo de honestidad, que es un poco, más allá de que es un embuste y hay mucho de fraude en la formulación de Milei, que es muy disciplinado y estableció un fraude de manera muy profesional, pero era el principal activo de Milei. Esa idea de que el tipo te Era dice legítimo. las cosas como son. Exactamente. Lo que pasa es que Ofelia tiene la ventaja también de ser joven, de que uno no le ve ninguna contaminación y qué sé yo, entonces le crees las posiciones. No, cuando vos ya sos un político que tenés muchos años, que te han visto en muchos puestos y qué sé yo, es más difícil de sostener. Eso era lo que, en tal caso, para el matiz que ponía antes Alfredo, yo lo veo como una dificultad en el caso de Cristina. Es cierto que Cristina es, en términos políticos, quizá el revulsivo de mayor envergadura, ¿no? para el sistema. Pero al mismo tiempo, su vínculo es el que debe estar más desgastado con ese colectivo opuesto, ¿no? La oposición. Por eso, ahí hay un tema de cómo lograr ese trasvasamiento, que la propia Cristina, creo que ayer Pepe decía, ¿no? Nos convocan al trasvasamiento, pero después nos cierran la puerta en la cara, ¿no? Decía Pepe Bueno, a ayer. Pepe le pasó. Claro. Es muy difícil porque ¿cuántas Recordemos veces que iban te a podés ser frustrar? candidatos Pedro Rosenblatt y Ofelia, ¿se acuerdan? Claro. ¿Cuántas veces te podés frustrar? O sea, ¿cuál es el umbral de frustración? Y cada cual lo tendrá, ¿no? Más bajo, pero ¿cuántas veces te podés frustrar? ¿Cuántas veces podés admitir el rechazo? Es difícil. Digo, estoy planteando la complejidad de las cosas, no tengo necesariamente una respuesta. Ahora, Creo que en el programa lo que viene tal vez. interesante es plantear la complejidad de las cosas para llegar a una respuesta entre todos, ¿no? Sí, De eso se trata. Antonio, ya te defendí todo lo que pude.
¿Cuándo viene? Yo estoy para un debate, ¿eh? Se viene. Yo estoy para un debate No, cuando pero vos sos quiera. muy violento. No, cuando hay argumentos de por medio, yo. Acá me dice que él asesora, que labura de asesor. Mira. Vos lo estás. Lo verdaste ¿Es mucho. asesor No sé si va a financiero? querer venir ahora. Es como Caputo, asesor financiero. Escúchame, ¿de qué vas a hacer hoy? Mirá, vamos a hablar. No te van a alcanzar los libros como te lo estoy vendiendo. Vamos. ¿Pero cómo se llama el libro? Tiranía 4.0. Tiranía 4.0. ¿Y a dónde se puede comprar? En todas las librerías. Todavía está en ¿Todas? distribución. La estamos distribuyendo, Está- te la sacan de las manos. No, ¿sabés qué? En el libro, en la feria del libro peronista que se hizo el fin de semana, ¿Fuiste? hubo amigos que me decían, lo compré porque me pareció un maridaje muy exótico. Acá me Un están libro de mural en la proponiendo feria del que libro peronista. cambiemos la programación, al mediodía pongamos Almorzando con Aracre. Mirá que está habiendo muchos cambios en las radios, Adrián. No, bueno, no jodas con eso. No jodas con Le eso. mandamos un abrazo a Jairo, que tuvo una gran repercusión. ¿Cómo es el apellido? Jairo Straccia. Jairo Straccia. que tuvo una gran repercusión, su salida de Radio con Vos, un periodista muy respetado, muy querido. Y bueno, siempre estas cosas duelen y joden y generan cierta orfandad de la gente que lo escuchaba y qué sé yo, así que le mandamos un abrazo. Hemos transitado esas situaciones en algún momento, pero no tiene nada que ver con Aracre eso. No, él y un montón de compañeros y compañeras que fueron despedidos. Así es, o sea, así levantaron es. muchísimos programas de ayer a El de hoy. Diego Iglesias también, Sí. ¿no? Teneman, bueno, tenía otro, levantaron el de la tarde, tenía otro. El de Nico Fiorentino. Ah, el de Nico Claro, Fiorentino sí. Fin de también, semana. qué buen periodista también. Bueno, son 11:54, si no queremos levantar nada, pongamos un poquito de publicidad, compren las cosas que vendemos nosotros, y así podemos seguir nosotros Me parece muy bien. y seguir creciendo. Muchas gracias por acompañar, muchas gracias por cuánta gente que nos acompañó ayer también, y bueno, un abrazo a todos y a todas. Hasta mañana. El Destape 1070. Radio y punto.